SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, echa la ley de vivienda, echa la trampa o las trampas. Votos emitidos 252, sí 134, no 117, abstenciones 1. Señorías, queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por el derecho a la vivienda. Así se aprobaba esa ley y hoy la ha publicado el Boletín Oficial del Estado. Hoy ya es realidad la ley de vivienda y hoy echa la ley, echa la trampa. La norma dice literalmente que hay que poner un tope al precio del alquiler y hay varias novedades que llaman directamente a nuestra puerta. Todas ellas están siendo violadas ya. Antes incluso de que la norma entre en vigor, ya se han buscado los mecanismos para sortearla. Primera novedad que llama a nuestra puerta, tope del alquiler. Y la gran novedad es que no se pueden subir los precios más del 2% a los inquilinos este año, más del 3% el que viene. 2% el año 2023, 3% el año 2024, pero el objetivo es fijar, y eso pues hará los trabajos correspondientes el Instituto Nacional de Estadística, para que podamos aprobar un índice específico que sea el que determine cuál será la actualización de los precios del alquiler a partir del momento de la aprobación de ese índice. Esa era la declaración del Gobierno, Raquel Sánchez, la ministra. Hoy, ¿qué están haciendo los caseros? Lo primero que han empezado a hacer, quienes quieren subir más de ese 2-3% de límite para el año que viene, es 1. Romper las viviendas. Ya no se te alquila una casa, se te alquilan 3 habitaciones. Fraccionamiento. 2. Cambiar a los propietarios que firman el contrato. Así que hoy echa esta primera norma que dice literalmente que hay que poner un tope al precio del alquiler. María Teresa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿A vosotros qué os han hecho? ¿Vosotros sí os están subiendo el precio? Efectivamente, pese a que es una continuación del contrato, tenemos una compañera diferente y al ser inquilinas solidarias, el contrato tiene que hacerse de nuevo por completo, no tiene vigencia el anterior y por tanto nos pueden subir el precio del alquiler pues lo que consideren. Un 10%, un 15%, todavía no tenemos el dato exacto de cuánto va a ser, pero lo hicieron el año pasado porque hubo otro cambio de compañera y efectivamente volverá a pasar. O sea, si se va una compañera de piso, se os hace un contrato nuevo entero y ese contrato sí puede subir. Así es, porque cambian las titulares. Entrará otra persona nueva, es un contrato nuevo, no tiene nada que ver con el anterior, permanecemos nosotras, es verdad, pero el contrato anterior se cancela por completo y firmamos uno nuevo con la nueva inquilina. ¿Y cuánto subieron el año pasado, si no es indiscreción? Pues fueron 60 euros sobre una renta que era de 1.050. No he hecho el cálculo, pero considero que bastante más del 3% que había establecido. Claro, sobre 1.050 euros son aproximadamente un 6% de subida, un 5,7%. O sea que es efectivamente más que el límite. Sí, bueno, y además las caseras nos lo vendieron como que nos estaban haciendo un favor, que nos podrían haber subido muchísimo más. Pero que éramos buenas chicas, que estábamos al corriente de pagos y que quería que siguiéramos en el piso. Así que, pues bueno, pues no nos subieron mucho dentro de lo que podrían ir. Y este año, si te lo vuelven a hacer, ¿este año qué hacéis? ¿Pagáis o no? Evidentemente pagamos, porque tal y como están los alquileres, el nuestro pues es un lujo, está muy bien de precio. Sabiendo que no es legal. Pagáis sabiendo que en principio el casero no puede hacer esto, pero que os lo van a hacer. Hombre, a ver, se lo podemos comentar, que estamos a disgusto a lo mejor con la subida, pero realmente es que la ley no nos favorece en este sentido. O sea, ¿qué le digo a la casera? ¿Te voy a denunciar? Pues no, mi contrato se ha acabado. Una compañera se va y ya, o sea, no podemos hacer un anexo al contrato porque ese contrato se tiene que cancelar. María Teresa, suerte y ánimo. Muchísimas gracias. Hoy este es el primer subterfugio. Ya está hecha la ley, se impide subir por encima de un nivel y ya están hechas las trampas. Se puede fraccionar la casa en habitaciones o el contrato en tenedores.
Así que esta es la primera de las claves y esta es la primera de las vulneraciones. Hay una segunda novedad que también llama a nuestra puerta con esta ley de vivienda. Y es la de no cobrarle al inquilino los gastos inmobiliarios. Quien hace uso del servicio de una inmobiliaria es quien tiene que pagar a la inmobiliaria. Por tanto, quien lo utiliza es el propietario del piso, no la persona que busca un inmueble y que lo busca por cualquier vía, ya sea por las redes sociales o por cualquier otro lugar o por un cartel en la calle. Esto es lo que anunciaba Óscar Matute, esto es lo que literalmente dice la ley. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, que Javier. Hoy en el texto que publica el Boletín Oficiado dice literalmente que el inquilino no paga la inmobiliaria, ¿no? Sí, eso es. Hasta ahora era muy habitual que se cobrase al inquilino por lo que conocemos como honorarios de agencia, normalmente el valor de una mensualidad que el inquilino debía pagar directamente a la inmobiliaria. Pero, como dices, la nueva ley dice que esos gastos deben desaparecer, prohíbe que recaigan sobre el inquilino. El BOE hoy dice literalmente los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización de contrato correrán a cargo del arrendador. Así que, ¿qué están haciendo hecha esta ley? Hecha la trampa, las inmobiliarias, algunas de ellas ya no cobran el servicio inmobiliario, cobran un concepto nuevo, se llama captación de clientes y hemos llamado y escuchado esto. Lo que no se permite es la intermediación inmobiliaria. Nosotros somos una empresa de mediación y asesoramiento, ¿vale? De mediación y de asesoramiento en todo el proceso que conlleva el alquiler de un inmueble. O sea, no nos están cobrando ya los gastos inmobiliarios, sino los consejos que nos dan, pedidos o no. Ángela González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y a ti qué te ha pasado? ¿A ti qué te han cobrado? Bueno, pues nada, buscando piso como es usual en Madrid, a raíz de salir todo el tema de la ley de vivienda nueva, vi varios anuncios en los que me pedían 2 meses de fianza típicos, más el mes entrante, y en vez del mes de, los honorarios de agencia, un cargo adicional por gastos de captación. Que claro, que casualmente al llamar al piso y saber información, el de la inmobiliaria nos dijo la cuantía y resulta que era el equivalente al mes más el IVA. O sea, no te cobran los gastos de inmobiliaria, pero te cobran gastos de captación desde la inmobiliaria. Eso es, pasa a llamarse gastos de captación. ¿Y los has pagado? No. Viendo la situación y con la ley casi a punto de entrar en vigor, no decidimos que no. Esto no es legal. Obviamente, con la nueva ley no es legal. Vosotros, si lo volvéis a encontrar, porque estamos viendo que se vuelve a encontrar, tú y tu pareja, ¿lo vais a pagar? No. Sabiendo cómo está la situación y ya teniendo un poco de experiencia en esto de búsqueda de piso, somos cautos. ¿Vosotros confiáis en que en la siguiente inmobiliaria no os vais a encontrar lo mismo? Intentamos siempre buscar particular, no inmobiliaria. Pues, Ángela, suerte. Algo difícil. Suerte y ánimo. Un abrazo. Muy bien, un abrazo. Gracias. Caseros vistos y visto lo que se está haciendo para bordear o literalmente sortear la ley. Inmobiliarias vistas y visto lo que se está haciendo para bordear o sortear la ley. Hay más. Hay varias novedades más que con esta ley que se publica hoy también llaman a nuestra puerta. La primera es la de las zonas tensionadas. Se regulan los alquileres de forma que si la comunidad autónoma o el ayuntamiento deciden declarar eso, zona tensionada, se pueden fijar topes, medidas especiales y además se cambia la consideración de gran propietario. Los grandes propietarios en esas zonas tensionadas ya no tienen que tener 10 viviendas, sino 5 viviendas. A partir de ahí se pueden aplicar restricciones especiales al precio. Es literalmente lo que se pretendía cambiar. La cláusula, se decía, BlackRock. Se rebaja la definición de gran tenedor de 10 a 5 inmuebles. Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus respectivas realidades, rebajar la condición de gran tenedor de los 10 inmuebles establecidos por el proyecto de gobierno, el anteproyecto que llegó a esta Cámara, a los 5 inmuebles que finalmente se incluirán en la ley. Así, los propietarios que posean 5 o más inmuebles en área tensionada se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios, reduciendo así lo entendemos nosotros y nosotras, la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitres y demás fondos de inversión. Y había una última novedad clave, fundamental para caseros e inquilinos.
y es que el acuerdo o el contrato no puede violar la ley. Que si mi casero y yo pactamos con el desequilibrio de poder que hay, pero pactamos que la subida supere el 2% o el 3%, eso también es ilegal. Es decir, no se puede hacer, no puede haber tal pacto. Y tampoco se puede inflar el precio con tasas de basuras, con otro tipo de gastos. Lo que se dice, Anzola, en esta ley es que no se me puede cobrar lo que se me deja de cobrar en el alquiler de alguna otra manera, ¿no? Claro, porque los propietarios podrían pensar, bueno, vamos a transferir gastos que hasta ahora asumíamos y de esta forma subir la cuota a los inquilinos, pero respetando ese límite legal. Así que para evitarlo, la nueva norma prohíbe explícitamente aumentar las rentas del alquiler por vía de nuevos gastos, como tasas de basuras, por ejemplo. Es decir, que si el casero hasta ahora asumía el pago del agua, por ejemplo, no puede cargarlo al inquilino si no hay un acuerdo entre las partes. Echa la ley, insisto, echa la trampa. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas. ¿Qué tal? A ti te han dicho ya que esto de la calefacción entra este año, ¿no? Que la calefacción vais a probablemente tener que pagarla. Sí. Ya se le suma a la calefacción la subida salarial que supera el 2% establecido por la ley, y a eso se le ha sumado además la calefacción, que ha pasado de ser central, que ahora nos lo valoran de forma individual. Entonces, pues sí, ambas cosas. ¿Y habéis dicho al casero, oye, esto no es legal? ¿Sabéis que esto ya no rige y no debiera regir? ¿Le habéis dicho algo? Por supuesto, nosotros antes de incluso acudir a la vía legal, como ya llevamos 3 años en la vivienda, hemos intentado incluso por una parte más amistosa intentar que esto no sucediera. Ellos estaban bastante reticentes con el tema, entonces ya no nos quedó otra vía que decirles que iban en contra de la ley, pero sí que es verdad que bueno, nosotros, aunque les hemos dicho que lo hemos consultado con un abogado, ellos han insistido en que no van a ceder y que si no lo queremos asumir que tenemos las puertas abiertas para irnos del piso. Lucía, ¿qué vais a hacer? ¿Vais a pagar la calefacción central, los gastos estos impropios, o os vais a marchar? Pues es muy complicado, porque cuando nos encontramos frente a esta situación sí que valoramos cambiarnos de piso, por supuesto, porque tampoco queríamos que nos tomaran el pelo, pero la verdad que la situación en la zona donde nosotros vivimos, en Madrid, por el precio que pagamos actualmente, lo que nos encontramos es, la verdad, muchísimo peor. Entonces ya pagamos bastante como para además pasarnos a una vivienda en peores condiciones. Todavía más cara, ¿no? Efectivamente, o incluso muchísimo más. O sea, si queremos encontrar lo que tenemos ahora, tenemos que pagar más cantidad. Entonces esa vía la descartamos e intentamos con ellos llegar a un punto intermedio de bueno, pues cedemos quizás a esa subida, pero no toda la que vosotros nos estáis exigiendo, y ni en esas. O sea que la ley ahora mismo de momento no os para la subida, pero sí os permite regatear un poco a la baja. Bueno, nosotros, aún sabiendo que estaban incumpliendo la ley, intentamos llegar a un punto intermedio, siempre pues eso, porque lo que no nos interesaba era abrir una vía donde la relación con nuestros propietarios se estropeara, porque tenemos una fianza también puesta en la casa y no queríamos que en el momento en el que nos fuéramos de ahí, pues ahora sí cediesen, que la relación se estropeara y que luego al salir nos la metieran doblada por la fianza. Lucía, gracias y ánimo. Muchísimas gracias. Este es ahora mismo el paisaje. Insisto, hoy ya tenemos ley de vivienda y hoy ya está hecha la ley. Y ya están hechas las trampas, no en singular, en muy plural, como acaban de comprobar, con caseros, con inmobiliarias y con legislaciones regionales. Todo ahora mismo está en una situación que plantea muchas preguntas con lo que está legislado y que abre muchas más con lo que no se ha legislado, porque lo que no se ha legislado es el alquiler vacacional, y hay muchos caseros que están acogiéndose a eso. Ya no te hacen un contrato de 12 meses, sino de 11. Ya no es el contrato de todo un año, sino una especie de Airbnb. Y cuando preguntas a la inmobiliaria, hemos preguntado,
nos cuentan esto. Eso es aplicable solo para el alquiler habitual. Para el alquiler temporal no funciona esa ley. Sí, es para alquiler temporal de máximo 11 meses, por eso está dentro de otra categoría. Alejandro Inurrieta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Esto qué es? ¿Estos son restos del pasado? ¿Esto es la inercia que traíamos? ¿O esto es que ya se han articulado mecanismos para sortear la ley en el futuro? Yo creo que es un poco de todo. Yo creo que el mercado inmobiliario, el mercado de alquiler, sobre todo, es un mercado opaco, es un mercado acostumbrado a prácticamente no tener ningún tipo de ley, aunque hubiera una ley, la ley de arrendamientos urbanos, pero ningún tipo de control ni de sanción. Los caseros o los propietarios han estado siempre campando a sus anchas y realmente la nueva ley les ha pillado en ese sentido con una situación en la que les obliga a hacer una serie de cosas que ellos no están acostumbrados a hacer y que no quieren hacer. Por ejemplo, antes de que la ley empezase ya, incluso con el propio borrador, ya había muchos grandes despachos de abogados que realmente ya habían empezado a redactar contratos en los que se incluyen cláusulas que no se acogen a la nueva ley antes de que tuviese la redacción final. Y por lo tanto, aunque la ley dice que efectivamente no se puede violar por un acuerdo entre las partes, yo estoy convencido que se va a violar sistemáticamente esta ley por parte de los propietarios y de las inmobiliarias, precisamente porque no hay ningún control y ellos lo saben. No hay ningún tipo de inspección, que podría ser el Ministerio de Consumo, por ejemplo, el que arbitrase esa cuestión, pero de luego hay un vacío tremendo de inspección, salvo cuando te vayas a los tribunales. ¿Cómo se pone fin a esto? Porque, dice usted, hemos vivido sin ley. Bueno, ya hay ley, es mejor tenerla que no. Pero a partir de aquí, ¿cómo conseguir aplicarla? ¿Cómo se hace? Bueno, pues realmente la única fórmula que hay sería la de que efectivamente se arbitrara un mecanismo de arbitraje, es decir, que hubiera un lugar donde, igual que hay para los temas salariales con los organismos de arbitraje, debería haber un organismo de arbitraje y de negociación colectiva, como hacen otros países europeos, en los que todos estos problemas se dirimiesen antes de pasar a la jurisdicción, porque obviamente uno es verdad que se puede ir a un abogado o se puede ir a un juzgado, pero eso ya lleva un tiempo muy elevado, un coste muy elevado y mucha gente obviamente no lo va a hacer. Y eso los propietarios lo saben, que va a ser muy difícil que unos estudiantes o unas parejas o que simplemente quien viva de alquiler, que normalmente en España hasta ahora era gente con rentas medias bajas, no tiene la capacidad de influencia ni supuesto la capacidad económica para irse a un tribunal, que además cuando llegue el fallo seguramente ya no estará viviendo en esa casa. Esto es lo que regula la norma, ya hemos visto lo que la bordea o directamente la viola. Lo que no se regula es el Airbnb, el alquiler vacacional. Y estamos viendo cómo mucha gente que pretende evitarla o esquivarla dice simplemente es que esto es alquiler vacacional, 11 meses. Luego usted se va de vacaciones y cuando vuelva el año que viene hacemos otros 11 meses de otro alquiler vacacional de prácticamente el año entero. Sin regular el Airbnb, sin regular ese alquiler vacacional, la norma queda vacía. Por supuesto, y además un ejemplo son sobre todo las Islas Baleares. Todos estamos acostumbrados a escuchar que los profesores, los médicos, los policías, en todos los elementos de la arquitectura del Estado que digamos que tienen que trabajar allí, no solamente 11 meses, ojalá fueran 11 meses, es que a veces son 6 y 7 meses. En algunos casos les echan de la vivienda en el mes de abril, cuando empieza la temporada, y les vuelven a hacer el contrato en octubre. Yo creo que eso es un elemento que no se ha querido o no se ha podido porque la presión de estas plataformas, sobre todo en Airbnb, ha sido tremenda para no incluirlas. O sea, ha habido una presión y un lobby furibundo, sobre todo para que esto no se incluyera, porque efectivamente es la vía de escape para muchas personas que dicen, bueno, pues muy bien, yo no lo quito del alquiler, digamos, tradicional y lo meto en este tipo de alquiler que es mucho más rentable, que es mucho más barato y que además tengo mucho menos costes y mucho menos riesgo de impago que el alquiler tradicional. Y por lo tanto yo creo que eso es uno de los grandes agujeros negros de esta ley y que seguramente lo vamos a lamentar, porque seguramente la oferta, todo el mundo habla de la oferta como gran problema del mercado de alquiler, pues imagínense en aquellos territorios, sobre todo decía Baleares y otras zonas vacacionales donde toda esa oferta se va a retraer o se va a retirar del mercado, pues los precios ya está ocurriendo en Baleares, por supuesto,
supuesto, pero también en Málaga, en Valencia, en zonas donde tradicionalmente el alquiler era más barato, está empezando a subir tremendo. Y luego, por supuesto, aquellos que van comprando edificios enteros en zonas, por ejemplo, en Madrid, como Puente de Vallecas, y zonas, digamos, antiguamente de zonas de renta baja, que están elevando los precios pues, simplemente porque se van a dedicar claramente al alquiler turístico o al alquiler vacacional. Pues Alejandro Inurrieta, de Inurrieta Consultoría Integral, ya les digo, uno de los grandes expertos en mercado inmobiliario aquí en España. Gracias por estar con nosotros en Hora 25 de los Negocios. Buenas noches. Esta ahora mismo, la situación y el paisaje, insisto, echa la ley, echa la trampa. Y a partir de aquí, lectura de las dos partes, porque las inmobiliarias dicen esta ley es la ruina, es lo que dice Idealista. Que el verdadero problema, el verdadero elefante en la habitación del mercado del alquiler es la falta de oferta. De hecho, todas las medidas aprobadas hasta ahora lo que han conseguido únicamente es drenar más y más esa oferta disponible, aumentando los problemas de acceso al alquiler, con especial incidencia además en los colectivos más desfavorecidos. Y los inquilinos dicen, esta norma no garantiza la bajada de precios. No se puede engañar a la gente, no se le puede decir a la gente que esta ley va a bajar los precios del alquiler. Tampoco se le puede prometer a la gente que esta ley va a garantizar el derecho a la vivienda. La verdad es que... Es el sindicato de inquilinos. Ahora mismo este es el cruce de acusaciones y lo que acaban de oír, el paisaje de violaciones de una ley que entra en vigor mañana y que hoy ya tiene todos los burladeros en guardia. Mientras, en la calle, esta sigue siendo la banda sonora del alquiler. Porque está todo carísimo y luego, amigos, lo mismo de yo qué sé, un piso de 4 habitaciones, 3 habitaciones, 1.200, 1.500. El mínimo que yo he conseguido pagar por un piso para vivir básico, 450, 500 por habitación. Hora 25 de los negocios, seguimos. Hora 25 de los negocios, con Marina Fernández y Javier Ruiz. Y en los mercados, hoy día de espera. Otro más. Estados Unidos sigue negociando evitar la bancarrota del país, elevar su techo de deuda y en estos momentos las bolsas apenas se mueven. Wall Street bajando un 0,1%, el Dow Jones subiendo un casi 1% el Standard & Poor's. El Nasdaq un 1,7% arriba después de un bofetón espectacular ayer y de un repunte hoy del fabricante de chips Nvidia del 26% en bolsa. Aquí en casa, María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hoy movimientos en el mercado. Pues ha sido una sesión de bastantes titubeos. El IBEX ha cerrado con una caída de medio punto, quedándose al límite de los 9.100 puntos y en el resto de bolsas europeas, como dices, sigue pesando la falta del acuerdo sobre el techo de deuda, mientras que la entrada en recesión de Alemania parece no haber tenido grandes efectos. En el interior del IBEX destaca la subida de Acerinox, que se anota un 2%, seguido de la banca, Sabadell y BBVA con subidas de más del 1%. Esta es la situación de mercados ahora, conteniendo la respiración a la espera de una solución en Estados Unidos. Darío García, analista de XTB, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier, ¿qué tal? Y hoy los mercados muy tranquilos. Estamos asumiendo ya que va a haber acuerdos sí o sí en el techo de gasto. A ver, el acuerdo lo damos por sentado porque es conductual y es estructural a que la Administración pueda seguir funcionando. El problema es si lo va a hacer dentro del plazo, si el Partido Demócrata va a tener que diluir parte de su poder a favor de las reclamaciones, en este caso, que esté haciendo el Partido Republicano, pero sobre todo debemos tener en cuenta tres cosas, y que son sobre todo tres fechas. El 1 de junio, que es la fecha límite, los grandes bancos de inversión estadounidenses consideran que Estados Unidos dejará de poder pagar la deuda de más corto plazo en la semana del 8 al 9 de junio, pero es que la semana siguiente tenemos decisión de política monetaria de Estados Unidos. Y una situación en la que Estados Unidos no puede hacer frente a su deuda de más corto plazo va a poner en un aprieto al Banco Central de la Reserva Federal, y es lo que estamos viendo en los mercados, que si bien no hay mucho movimiento en los índices de renta variable, el dólar estadounidense está descontándonos unas nuevas subidas de tipos de interés, donde algunos consideran que podría haber incluso hasta 3 más de 25 puntos básicos, y es lo que está liderando sobre todo en el comportamiento del mercado. Hoy hemos visto un nombre, y es Nvidia, y hoy hemos visto de fondo lo que está ocurriendo. Todos sabíamos que la inteligencia artificial iba a explotar, esto es algo que hemos asumido ya, nunca nos habíamos planteado ¿y quién le va a dar combustible? Y hoy los microchips parecen ser los grandes beneficiados. Esa compañía Nvidia gana un 26% en bolsa en una sola jornada. ¿Tenemos ganadores ya de la inteligencia artificial?
pues desde luego lo que sí tenemos es un gran protagonista. No podremos hablar de monopolio porque hay muchas compañías que están desarrollando la tecnología física, es decir, el poder de computación para desarrollar la inteligencia artificial, pero hay que recordar que NVIDIA lleva casi una década siendo líder en el desarrollo de la tecnología de tarjetas gráficas, y es precisamente lo que se denomina en términos técnicos las GPUs, las que aportan ese poder de computación para desarrollar la inteligencia artificial, y siendo además prácticamente proveedor en exclusiva de Microsoft, que a su vez es el accionista mayoritario de OpenAI, ahí el desarrollador de ChatGPT, pues tenemos prácticamente la cadena de valor en donde relacionamos directamente la principal herramienta de inteligencia artificial usada a nivel usuario con el creador de la tecnología física precisamente para darle funcionamiento. Pues Darío García, analista de XTV, gracias por la lectura y fotografía esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, hasta la próxima. Hoy, el día en que hemos leído esa ley de vivienda, hecha la ley, hecha la trampa. Hora 25 de los Negocios, cerramos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.